Sí, muchas gracias, embajador Pablo Barahona, los presentes. Como el tema ya se establece, voy a hablar sobre la experiencia de México en la implementación de la iniciativa de control de calidad y fortalecimiento del sistema para la determinación de la condición de refugiado pues en México. Es a partir de la implementación de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en el año 2011 que México adquiere la responsabilidad de implementar el mecanismo de determinación. Nuestra ley incluye la definición de refugiado de 1951, de la Convención de 1951, su protocolo, y así como la Declaración de Cartagena. Como parte de esto, en el año 2013, el Gobierno de México, a través de la Comar, firma un convenio con el ACNUR para la implementación de esta iniciativa, que tiene como finalidad el establecer mecanismos, criterios claros y consistentes para el mejoramiento del procedimiento de determinación. Todo esto conllevó a que se hiciera un estudio profundo en cada aspecto de nuestro procedimiento, como es el de registro, el de entrevista y determinación de la condición de refugiado, y posteriormente a cualquier impugnación que hubiera en cuanto a estas decisiones que se toman. Se hizo un mecanismo de auditoría interna profundo, obviamente teniendo mucho cuidado con la cuestión de confidencialidad y datos personales. Se trató de implementar cambios para que el procedimiento se apegara a los criterios internacionales del debido proceso. Como ya mencioné anteriormente, el mecanismo permitió determinar qué tan eficiente era la gestión de los casos individuales por parte de la Comar, las áreas de oportunidad en las cuales deberíamos de mejorar. También proporcionó condiciones de accesibilidad al procedimiento, inclusive para aquellas personas que se encontraban en una estación migratoria. Nos permitió establecer mecanismos diferenciados para personas con vulnerabilidad, en este caso, por ejemplo, menores no acompañados, víctimas de tortura, violencia, víctimas de trata de personas, entre otros. Fortaleció de manera continua los principios y garantías mínimas del debido proceso, y se implementó una comisión técnica y una comisión de supervisión que era la que evaluaba y revisaba continuamente nuestro procedimiento y los cambios que se iban implementando. Se tomó una muestra estadística de los casos individuales, y fue a partir de entonces que se emitieron una serie de recomendaciones para el mejoramiento de esa determinación. Se identificaron 6 fases. La primera fue la fase 0, que va encaminada únicamente a recursos humanos y físicos. Entre estos hubieron varios cambios significativos, como es el cambio de oficinas, la revisión de contratación y de condiciones del personal actual. En la fase 1 se identificó y se analizó los sistemas de registros de nuevos casos. Se creó una unidad de registro en cada una de las oficinas de la Comar, que era únicamente con la finalidad de que identificara y determinara quién y cómo podría acceder al procedimiento de la condición de refugiado. Se estableció un diagrama de flujo para la etapa de registro de las solicitudes. Se realizó una campaña de difusión sobre el acceso al procedimiento para sensibilizar tanto a las autoridades gubernamentales, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Se estableció un protocolo de detección de necesidades para niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados. Se emitió una serie de criterios para la determinación de solicitudes extemporáneas, todo esto basado en el grado de vulnerabilidad y analizando las condiciones
por las cuales le haya sido materialmente imposible acceder al procedimiento en tiempo y forma. También se emitió una serie de condiciones para expandir la información sobre la posibilidad de presentar una solicitud de manera individual y la condición derivada. En este proceso, en esta fase de registro, también se identifican una serie de necesidades especiales de cada uno de los casos: el manejo de expedientes, la creación de un sistema de datos que facilite el registro. En el gobierno, a través de la Comar, tenemos implementado el programa CIDE, que es el Sistema de Información de los Refugiados, que nos permite registrar todas las solicitudes y tener un seguimiento desde el principio a fin de la misma. También se promovió unas medidas que facilitaran la comunicación con la representación legal y así un aseguramiento de que los solicitantes entendieran los derechos y las obligaciones que conllevaba el acceso al procedimiento de condición de refugiado. En la fase 2, que involucró la etapa de entrevista, en conjunto con el ACNUR, se revisaron y se observaron entrevistas conllevadas por los oficiales de elegibilidad de la Comar. Y entre las recomendaciones que se hicieron y los cambios que se han implementado, bueno, es la revisión del contenido del formulario de información, qué tan entendible, qué tan accesible era que la persona nos proporcionara la información en esta etapa, la capacitación sobre uso de la información del país de origen. El año pasado tuvimos una serie de capacitaciones en las cuales participó el IRB, que es el Immigration Refugee Board de Canadá, también de Estados Unidos, y obviamente el ACNUR. Se realizaron o se tomaron medidas para la atención de entrevistas tomando la cuestión de género, es decir, en nuestro formulario se tiene la opción de que la persona pueda escoger si quiere ser entrevistado, ya sea por un hombre o una mujer, o no tiene preferencia alguna. También se realizó una serie de capacitaciones técnicas en cuanto a entrevista, aspectos de credibilidad y cómo entrevistar a víctimas de tortura y menores de edad. Se estableció una guía base para la entrevista, esto con la finalidad de asegurar que toda la información sea debidamente informada y entendida por los solicitantes de la condición de refugiado. Se implementó un protocolo para el trabajo con intérpretes. Actualmente la Comar cuenta con un contrato con una empresa dedicada a intérpretes, y en el supuesto de que sea necesario se le proporciona. Se estableció la bolsa de traductores y también se tomaron medidas para proteger la confidencialidad de la información del solicitante. Todo esto de acuerdo a la ley interna, a la ley federal de acceso a la información. En la fase 3, que involucró la decisión en primera instancia, obviamente se tomó como muestra tanto en las delegaciones de Chiapas, Veracruz y las oficinas centrales una serie de decisiones así tomadas al random, con la final de determinar qué tan accesible era, por ejemplo, la presentación de pruebas dentro del procedimiento. Nuestra ley nos establece que dentro de los 45 días hábiles que dura el procedimiento, el solicitante o su representante, en este caso, podrá presentar dichas pruebas. También otra de las recomendaciones fue la emisión de resoluciones genéricas, es decir, que tanto en una delegación, en una entidad federativa distinta a la oficina central, se emitieran decisiones similares, en el sentido de no tener criterios distintos. Se homologó elementos de análisis, es decir, se estructuró en la misma resolución que tuvieran todos los elementos de estudio y que estos fueran debidamente desahogados en estas. Se modificó la estructura de la resolución y, bueno, como parte de la fase 4, que incluye una segunda instancia, en este caso el recurso de revisión dentro de nuestro procedimiento, tras concluir el mismo con una determinación ya sea de reconocerle o no la condición de refugiado, en este segundo supuesto la persona tiene el derecho de interponer un recurso de revisión ante esta decisión.
Y bueno, dentro de las recomendaciones que se realizaron tanto en la comisión técnica y de supervisión fue proporcionar información de cómo presentar un recurso de revisión. Identificamos que las personas no sabían cómo hacerlo, no entendían que era un alegato. Entonces, en el momento en que se le notificaba la resolución, nosotros le proporcionamos un formato que les explica cómo hacerlo, los tiempos que nos señala nuestra ley y ante quién debería presentarlo. También se estableció un mecanismo de acceso, tanto del solicitante como su representante acreditado, al expediente completo, así como a solicitar copias del mismo. Se establecieron medios necesarios para la capacitación técnica y especializada, así como la acreditación de abogados. En la fase 5, que es en la que nos encontramos actualmente, que básicamente trata de la implementación de ciertas acciones de mejora ya detectadas, se está haciendo una revisión continua del proceso de elegibilidad, es decir, cada 3 meses la comisión técnica emite resoluciones y se implementan. Estamos trabajando en un manual de criterios de la Comar que, si todo sale como tenemos planeado, a mitad de este año estaríamos ya en condiciones de presentarlo, que básicamente establecería y determinaría cómo atendemos las solicitudes de la condición de refugiado para los nuevos integrantes de la Comar. Y como parte de la fase 5 también continuamos con la capacitación, obviamente. Este año estamos implementando una serie de capacitaciones mensuales, en las cuales tanto con la colaboración de la ACNUR como con gobiernos como Canadá y Estados Unidos, vamos a tener una serie de capacitaciones en diversos temas, como por ejemplo la implementación de las medidas de exclusión, alternativas de vida interna, protección complementaria, que son los temas más específicos que tenemos. Para el acceso efectivo del procedimiento continuamos con la difusión de información, tanto en estaciones migratorias como a través de organizaciones no gubernamentales. Se está ampliando nuevamente también la baraja de traductores que cuenta la Comar, con la finalidad de garantizar que durante una entrevista de una persona que no hable español pueda haber ese debido entendimiento entre oficial y solicitante. Y bueno, se siguen revisando los principios del debido proceso, como el hecho de una confidencialidad tanto en una entrevista como en los datos personales, derecho a ser escuchado y a presentar sus alegatos, obviamente en este plazo, la calidad de información que se está considerando en cada una de las resoluciones, y que bueno, al final de este proceso la persona pueda recibir una resolución debidamente fundada y motivada dentro del plazo de los 45 días hábiles que nos permite nuestro procedimiento. Continuamos revisando también los procedimientos de criterios diferenciados para menores no acompañados o personas con algún grado de vulnerabilidad. Y dentro de las conclusiones que podría yo determinar en la implementación de este proceso de calidad, pues este proceso ha revelado buenas prácticas que consideramos desde la perspectiva de la Comar que deben ser fomentadas y extendidas, no solo entre los funcionarios encargados de la determinación, sino también oficinas locales a nivel regional e internacional. El proceso, la iniciativa de control de calidad es un proceso innovador, aborda temas que anteriormente obviamente no habían sido revisados, no habían sido identificados, nos permite identificar áreas de oportunidad en las cuales podamos mejorar, con la finalidad única de que el procedimiento sea justo, sea accesible. Y bueno, básicamente ese es el procedimiento de la Comar. Comentarles que dentro de nuestra ley, obviamente,
tenemos, como ya comenté anteriormente, recabando la definición de la Convención 51, de su protocolo y la definición de Cartagena. Aunado a esto, se incorporó un elemento más de reconocimiento, que es el de género, y hay otra figura más que nuestra ley contempla, que es la protección complementaria, que es para aquellas personas que no cumplen con los requisitos de la definición de refugiado, pero que aún así su vida se encuentra en riesgo, o que podrían ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en caso de regresar a su país o de origen o de residencia. Esto forma parte, obviamente, de la firma y del compromiso de México ante las convenciones ya firmadas. Y otro punto que cambió esta iniciativa de control de calidad, obviamente, es la desaparición de una comisión interinstitucional para la toma de decisiones. Y bueno, también nuestra ley garantiza que cualquier persona que sea reconocida con dicha condición se le reconozca una residencia permanente en el país, todo con ello garantizando el principio de la no devolución. Por mi parte, pues sería todo. Agradecería mucho la invitación y cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, señor.